Antes de empezar, que no soy creador de los personajes y le doy a sus respectivos creadores los créditos, entonces comencemos. Mientras que en el universo de Ben 10 a una semana que desapareciera. El abuelo Max sale del elevador y se dirige a la computadora central en donde Blue Kid y Driva, quienes estaban trabajando le monitoreó y con una mirada seria les pregunta. Blue Kid y Driva, ¿hay resultados en la búsqueda de Ben? No, los resultados han sido negativos. Al menos saben el por qué, el teletransporte falló y solo trajo a Rock. Tampoco lo sabemos, hemos analizado profundamente cada pieza y en la programación de las coordenadas que pudo haber dado el error. Blue Kid, ¿estás seguro que has revisado todo el programa? Claro, hasta hice 500 simulaciones en búsqueda del error o variante que pudo haberlo provocado. Seguro, porque hace 3 semanas al intentar teletransportar con materia orgánica se teletransportó a diferentes puntos de la base. Por cierto que intentaron teletransportar un fruto terrícola que ustedes les llaman manzana. Con razón apareció una en mi oficina. Espera un momento, nos estamos desviando del tema, y por último, hay respuesta de Azmuth. Blue Kid y Driva mueven la cabeza al mismo tiempo negándolo con expresión indiferente. Usted sabe más que nadie que el gran Azmuth tarda en siquiera en contestar. O la otra opción es ir directamente con él. Tienen razón, solo que la desaparición de Ben me preocupa más de lo normal, y especialmente esta. Rock entra en la sala y se acerca preguntando. ¿Hay algún resultado magistrado, Tennyson? Lamentablemente no, Rock. Además que Azmuth no ha respondido el mensaje y ya tengo intención de hablar con él directamente. Es extraña esta situación y ni siquiera tenemos un rastro de él. Está decidido, vayan preparando la nave, que iremos directamente con él. Sin que se den cuenta los demás, Azmuth aparece detrás de ellos. Les puedo preguntar con quién van a ir directamente. Sin esperarse todos se dan la vuelta al escuchar la voz de Azmuth y se sorprenden al verlo. Azmuth, estás aquí, de hecho íbamos a ir directo contigo. El abuelo Max es interrumpido por Azmuth. Lo sé, había visto tu mensaje, y a primera vista no le había dado tanta importancia, hasta que vi que tenía algo relacionado a la desaparición de Ben. Y si se lo preguntan, fui directamente con mi computadora y traté de rastrear al Omnitrix y me apareció fuera de rango. Entonces lo siguiente que hice fue ampliar la búsqueda entre los diferentes universos que ya visito y me salió el mismo resultado. Por lo que me puse a trabajar toda una semana terrestre en construir y rastrear la señal del Omnitrix. Afortunadamente logré comunicarme con él. El abuelo Max y Rock se alegran de escuchar la noticia. ¿Es en serio? ¿Y cómo ha estado? No dudes de mi capacidad y el cabeza hueca de tu nieto está bien. ¿Y por qué no lo has traído hasta acá? Por favor, ¿me dejas terminar, Max? Lo siento, aún estoy tenso por esto. ¿En qué me quede? Así. Al parecer está en un universo paralelo en el cual los humanos tienen habilidades especiales, y además un tipo de academia para héroes, le está dando la ayuda y el alojo por el momento. Lo único que se me está complicando es encontrar la frecuencia correcta en donde está ubicada el universo y haciendo mis cálculos el tiempo estimado que tardaré en lograrlo es en al menos 6 meses terrícolas en descifrarlo por completo. El abuelo Max con una cara de preocupación es demasiado tiempo. Te preocupas demasiado por Ben, él sabe cómo arreglárselas por sí solo. Al menos con lo que habías mencionado, puedo tranquilizarme un poco. Rock se dirige su mirada a Azmuth y le pregunta, por cierto, Azmuth sabe el por qué el teletransportador solo me trajo a mí y no a Ben. Buena pregunta, ahora que lo mencionas, ¿me podrían llevar donde está para analizarlo? Azmuth, Blue Kid, Driva, el abuelo Max y Rock se dirigen hacia el laboratorio donde está el teletransportador y Azmuth lo revisa profundamente. Lo que me temía. ¿Qué es lo que pasa? Bien, escuchen con atención, porque esto no es algo que pueda ser malinterpretado, y no tengo tiempo para repetirlo. El teletransportador que ustedes, Blue Kid y Driva, construyeron fue funcional en su concepto básico, pero tenía fallas significativas en su diseño, principalmente en lo que respecta a la seguridad. Dejaron el sistema completamente abierto a interferencias externas. Y alguien con los suficientes conocimientos avanzados, aprovechó esa vulnerabilidad. Blue Kid, que es sorprendido por la respuesta de Azmuth, ¿cómo es posible si lo revisé por completo e hice simulaciones en búsqueda de una alteración y no me arrojó nada? Pero funcionó el teletransporte. ¿No es eso lo que importa?
Azmut se dirige hacia Blue Kiki Driva con una cara de decepción. Ah, sí, claro, funcionó, si consideras funcionar como abrir una brecha entre universos sin control alguno sobre su estabilidad o destino. Lo que hicieron fue como dejar una puerta abierta en medio de una tormenta eléctrica y esperar que nadie entrara. Este ser que manipuló las matrices de destino, redirigiendo las coordenadas del teletransporte al otro universo. Ahora bien, aquí está lo interesante. Su manipulación no fue tan precisa como él creía. No tenía la intención de ser transportado junto con Ben. ¿Quieres decir que fue un accidente para él también? Exacto. Aunque este enemigo mostró tener un nivel impresionante de ingenio al hackear un sistema rudimentario como el suyo, no anticipó que al intervenir en el proceso, que al forzar la conexión con el Omnitrix también conectaría su propia tecnología. Así que, cuando el teletransportador se activó, no solo transportó a Ben al otro universo, sino que lo arrastró a él también. Pero eso no explica que no aparezca en los registros. Todavía no terminó, esa misma manipulación de los registros también fueron alterados en el momento y al tratar de no dejar rastros fue lo que provocó que él fuera teletransportado. Esto no hubiera pasado si ustedes dos encriptaran la señal al principio. ¿Quién sería lo suficientemente inteligente y tener la tecnología para hacerlo? No lo sé, pero tampoco tenemos muchas opciones. Los únicos que se me ocurren es Albedo, Dr. Psychobos y Eon. Siento que ni siquiera son con los que nos hemos enfrentado. Lo que está tratando de decir. Sí, que es posible que sea un enemigo desconocido. Hay que estar preparado para lo peor, trataré de acelerar el proceso pero no les prometo nada, para entonces no bajen la guardia en ningún momento. Con esto me pasó a retirar. Azmut se va teletransportándose dejando un profundo silencio en el ambiente. El abuelo Max tarda en contestar y apretando el puño. ¿Ya lo oyeron? Nos tenemos que poner a trabajar. Rook, Blue Kiki Driva al unísono dicen, entendido magistrado Tennyson. Rook, Blue Kiki Driva se van del laboratorio dejando atrás al abuelo Max. Espero que tú también no enfrentes tantos problemas, Ben. Ahora empezamos con los saludos y saludos a Connerrezus Underworld 8426, Arcangelo 360, Silver Chariot 4165, Etan Paramo Davila, Slendid 547, Eisonic Peruano XD, Manuel 10 Pache 2X, Gustavo Destruidor 8427, SR Tomateuen. Y por último, Ben Murfine. Quiero agradecer una vez más a Isonic Peruano XD por la creación de las miniaturas de los vídeos. Hace un trabajo excepcional y de calidad. También quiero mencionar que, aunque pueda tardar un poco más en subir los capítulos, es porque trato de priorizar a entregarles la mejor calidad posible. Valoro mucho su paciencia y apoyo. No tengo duda de que, gracias a ustedes, el canal seguirá creciendo y vamos a ir por más. No los entretengo mucho y me despido.